Damos inicio a la presente audiencia pública del expediente 4234-2024 PCE. Se va a hacer lectura del acta de la audiencia. Adelante. Miércoles 8 de mayo de 2024, audiencia pública de la primera sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, presidida por el señor vocal Víctor Manuel Villanueva Sandoval e integrada por la señora vocal María del Guadalupe Rojas Villavicencio y el señor vocal Juan Carlos Cortés Tataje. Expediente número 4234, diagonal 2024.tce. Recurso de apelación interpuesto por el Consorcio San Juan, conformado por los señores Luis Alberto Neciosub Azán y Luis Omar Sánchez Arteaga, en el marco de la adjudicación simplificada número 2-2024-UNS, primera convocatoria, efectuada por la Universidad Nacional del Santa para la contratación del servicio de consultoría de obra, supervisión de la obra, del saldo de obra del proyecto de inversión, mejoramiento e implementación de la Escuela Académico-Profesional de Biotecnología de la Universidad Nacional del Santa, Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia del Santa, Región Ancash. En representación del impugnante, formulará informe legal el abogado Jorge Luis Sánchez Gutiérrez, identificado con registro número 3773 del Colegio de Abogados de la Libertad. En representación de la entidad, formulará informe legal el abogado Anthony Deiner Velázquez Farro, identificado con registro número 4219 del Colegio de Abogados del Santa, e informe de hechos la señora Janet Verónica Saavedra Vera, identificada con DNI número 329-64440. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. Finalmente, se deja constancia que la presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y por la secretaria del tribunal. Gracias. Señor abogado Jorge Luis Sánchez Gutiérrez, tiene el uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias, señor presidente del tribunal. En representación de Consorcio San Juan, hemos interpuesto recurso de apelación con la finalidad de que se revoque el acto por el cual el comité de selección declara descalificada la oferta de mi representada. Y consecuentemente, al quedar calificado como único postor, solicitamos al tribunal que nos adjudiquen la buena pro del presente procedimiento de selección. Para tal efecto, señores miembros del tribunal, hemos formulado los siguientes petitorios que forman parte de los puntos controvertidos sobre los que deberá decidir este tribunal, ¿no? El recurso de apelación lo hemos interpuesto contra el acto por el cual el comité de selección declara descalificada nuestra oferta, debiendo revocarse y en consecuencia se deberá declarar calificada la oferta de mi representada. Y en segundo lugar, que como consecuencia de haber quedado calificado, corresponde que el tribunal adjudique la buena pro a favor de mi representada, Consorcio San Juan. Entonces, señores miembros del tribunal, lo que cuestionamos es la indebida descalificación en la etapa de evaluación técnica en contra de mi representada. Al respecto, ¿qué sostiene el comité? ¿No? El comité sostiene que mi representada no desarrolla la metodología propuesta que sustenta la oferta y por qué, según el comité, no se ha desarrollado la metodología. Porque según ellos, mi representada ha incluido como especialista al ingeniero asistente de supervisión de obra, con una participación del 100%, asignándole funciones que corresponden al supervisor de obra, no siendo parte del personal clave, ¿no? Según las bases integradas. Como podrán apreciar, señores miembros del tribunal, el comité de selección para descalificar a mi representada formula en realidad 3 argumentos. El primero, que hemos incluido como especialista al ingeniero asistente con una participación del 100%. En segundo lugar, que a la ingeniera asistente de la supervisión se le ha asignado funciones que corresponden al supervisor de obra y que el asistente no es parte del plantel clave. ¿Por qué refutamos estos argumentos? En primer lugar, debo precisar que hemos cumplido con presentar la metodología propuesta conforme mandan las bases integradas, y eso lo podrán advertir del desarrollo de la metodología propuesta que obra en nuestra oferta y que se ha consignado también en nuestro recurso de apelación. En ella, señores miembros del tribunal, podrán advertir
lo siguiente. En primer lugar, respecto de las funciones asignadas al ingeniero asistente de supervisión en la metodología propuesta. Podrán advertir, ¿no?, que de manera expresa se ha señalado en la metodología propuesta que la función asignada al ingeniero asistente es la de responsable de la asistencia del supervisor de obra y desarrolla sus actividades como asistente de obra, ¿no? Y que para desarrollar su función como asistente se ha establecido en la metodología propuesta una serie de actividades que tiene que cumplir, entre las cuales se encuentran asistir en la revisión de planos, la oferta del contratista, presupuesto, análisis, revisión del informe de compatibilidad, etcétera, ¿no? Por ello, yo quiero precisar en esta audiencia que las actividades a desarrollar por parte del asistente son parte de la asistencia que se brinda a la supervisión y no corresponden, como ha pretendido señalar el comité, a la toma de decisiones que le corresponden expresamente al supervisor, toda vez que las decisiones que adopta la supervisión respecto a la ejecución de la obra son de su entera responsabilidad, ¿no? Por lo tanto, en cuanto a las funciones del ingeniero asistente, es concluyente que no corresponden a las del supervisor. En segundo lugar, respecto de la participación del 100% del ingeniero asistente del supervisor. Acá, señores miembros del tribunal, como también lo hemos sustentado en nuestro escrito de apelación, las bases integradas, página 37, que hemos reproducido en nuestro escrito, el ingeniero asistente se encuentra presupuestado como parte de los gastos generales de la supervisión, con una participación de 1, es decir, del 100%. Por lo tanto, es claro que al encontrarse presupuestado el cargo del ingeniero asistente como parte del gasto general variable, directamente vinculado con el periodo de duración del servicio de la supervisión y con un índice de participación del 100%, el contratista, en este caso Consorcio San Juan, tiene la obligación de ejecutar la prestación con la participación de este ingeniero asistente, de acuerdo con su índice de participación, es decir, por el tiempo que, de acuerdo a las bases integradas, va a durar este servicio de supervisión, ¿no? Y en tercer lugar, respecto de que el asistente no forma parte del plantel clave, que es otro de los argumentos que utilizó el comité, debo señalar lo siguiente. Como saben, señores miembros del tribunal, el plantel clave es aquel que resulta esencial para la prestación de la ejecución de este servicio. Por lo tanto, es el que debe consignarse en las bases. Sin embargo, no se indica en las bases integradas que el plantel clave es el único personal que debe tomarse en cuenta para la ejecución del contrato. Y en el caso concreto, en este caso concreto, las propias bases integradas han o mandan o han considerado como parte de los gastos generales variables, se ha presupuestado el pago de un ingeniero asistente, vinculándolo directamente con el plazo de la supervisión y, como ya he señalado, con un índice de participación del 100%, ¿no? Y esto es importante porque el hecho de no haber considerado por parte del plantel clave en las bases integradas no significa, señores miembros del tribunal, que el contratista puede ejecutar la prestación sin contar con el ingeniero asistente de supervisión, toda vez que se estaría cobrando por un servicio no prestado, perjudicando el patrimonio del Estado. Por lo tanto, en este punto, es claro que de mi representada, Consorcio San Juan, al incluir al ingeniero asistente como parte del personal para la ejecución del contrato, con un índice de participación del 100%, ha cumplido con acreditar correctamente la metodología propuesta, de acuerdo con lo establecido en la página 37 de las bases integradas, donde consta y obra el desagregado de gastos generales. Por último, señores miembros del tribunal, debo precisar que mi representada ha diseñado como parte de la metodología propuesta actividades específicas que tiene que cumplir el ingeniero asistente, las mismas que no colisionan o son iguales o reemplazan a las funciones del supervisor. Por lo tanto, queda rebatido el argumento del comité de selección
al afirmar que como parte de dicho factor se le ha asignado al asistente funciones que corresponden al supervisor de obra. Por los fundamentos expuestos, señores miembros del tribunal, debe declararse calificado la oferta del postor recurrente, que es Consorcio San Juan, y en consecuencia, al haber revertido nuestra condición de descalificado y ser los únicos postores que ostentan el estatus descalificado, corresponde que el tribunal nos adjudique la buena pro. Con esto concluyo mi exposición y le doy pase a ustedes para que le den la oportunidad a nuestra contraparte. Muy bien, gracias. Señor abogado Anthony Velázquez Farro y señora Janet Verónica Saavedra Vera, tienen el uso de la palabra en representación de la Universidad Nacional del Santa. Adelante. Por 10 minutos también. Ok, gracias. Bueno, respecto a nuestra parte, si me permite, por favor, compartir pantalla en primer lugar. Adelante. Ok, bueno, buenos días con todos los presentes. Como abogado de la parte demandada, la Universidad Nacional del Santa, mi persona va a absolver el recurso de apelación interpuesto por Consorcio San Juan. La absolución que voy a hacer gira en torno solamente en dos puntos. El primero, que es respecto de esta inclusión del ingeniero asistente de supervisión de obra en la metodología propuesta por consorcio o en la oferta de Consorcio San Juan, toda vez de que ellos lo han constituido como personal clave. Para ello debo primero solamente describir uno de los argumentos de Consorcio San Juan, que señala lo siguiente en su recurso de apelación. Dice, nótese que el ingeniero asistente se encuentra presupuestado como parte de los gastos generales de la supervisión con un índice del 100%, que es un argumento que también el doctor acaba de exponer, e invoca una opinión del OCE en el que se señala que el personal clave es aquel que resulta esencial para la ejecución de la prestación. Sin embargo, cabe preguntarnos si un ingeniero asistente de supervisión de obras se puede constituir como un personal clave. Para ello, y como contraargumentos de nuestra parte, nosotros hemos utilizado una opinión expuesta por la Dirección Técnico-Normativa del OCE, en el que indica textualmente lo siguiente. El personal clave lo configuran aquellos profesionales cuya intervención resulta decisiva, trascendental para ejecutar la prestación. Jefes, supervisores, especialistas y coordinadores. Y textualmente dice, no constituyendo personal clave aquellos que brinden labores de asistencia, labores operativas o que laboren como obrero. Argumento que tiene total sentido, por ello es que nosotros objetamos el hecho de que Consorcio San Juan haya incluido a un ingeniero asistente de supervisión de obra como parte del personal clave de su oferta. En atención a esto es que nuestra postura es de que este ingeniero asistente no constituye un personal clave y por lo tanto Consorcio San Juan no habría respetado en cumplir con presentar la metodología propuesta de acuerdo con las bases integradas. Ahora, respecto del otro punto, si sería correcto en todo caso incluir a un personal clave o ya a un personal no clave en la metodología propuesta si no está estipulado en las bases integradas. Para ello, cabe señalar primero esta opinión emitida por el OCE, en la opinión número 10/2019, en el que señala lo siguiente. Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección. Es decir, y yo como yo lo asemejo, que las bases integradas sería como ley entre las partes, se debe cumplir exactamente lo señalado en las mismas. Ahora, en las bases integradas, en la página 39, hay un rubro donde se especifica cuál debe ser la experiencia del personal clave, y en esta lista solamente se menciona a un supervisor de obra, a un especialista en arquitectura, en estructura, en instalaciones sanitarias, en instalaciones eléctricas y en seguridad y medio ambiente. En ningún momento se menciona o se incluye o se requiere la experiencia como personal clave de un ingeniero asistente de supervisión de obra. Sin embargo, ya en la metodología presentada por Consorcio San Juan podemos ver de que dicho consorcio ha incluido en la metodología propuesta exactamente en el cuadro número 1 de relación de actividades durante el desarrollo de la consultoría en la página 287 de su oferta, como especialista a un ingeniero asistente de supervisión de obra, que si podemos ver las funciones que aquí se detalla, sin ningún problema, nosotros consideramos que pudieron haber sido asumidas por el supervisor de obra, ya que teniendo en cuenta que precisamente es el encargado o que se le requiere como personal clave para la supervisión.
Y también en el cuadro número 2, organigrama del personal y programa de asignación de personal y recursos, en la página 291, se incluye a este ingeniero asistente como parte del personal. Sin embargo, en alusión a lo que señala en qué se debe constituir como las bases integradas, y precisamente a esta sentencia recientemente emitida por el Tribunal de Contrataciones, coincidentemente en un caso en el que la universidad fue parte, el tribunal ha señalado lo siguiente. Se dice de que la información contenida en las ofertas técnicas o económicas deben ser objetivas, claras, precisas y congruentes entre sí, a fin de posibilitar al comité de selección la verificación directa de si lo ofertado por los postores es concordante o congruente con lo requerido por la entidad. Y en este caso, lo requerido por la entidad dista o difiere de lo presentado por Consorcio San Juan. En ningún momento se requirió como personal clave a un ingeniero asistente. Y como dije hace un momento, las bases integradas son las reglas definitivas. Si allí no está establecido como personal clave a un ingeniero asistente de supervisión de obra, Consorcio San Juan no tuvo que incluirlo como dicho, como este tipo de personal. Y por lo tanto, teniendo en cuenta que el comité de selección tiene, digamos, funciones restrictivas que solamente se debe limitar a que si lo presentado por las ofertas de cada postor cumple con las bases integradas, evidentemente el comité de selección en este caso ha evidenciado que no lo cumple, que no cumple con los requisitos, que no ha cumplido con la metodología propuesta, y es por esto que en este rubro el comité en su oportunidad decidió no incluirlo, no calificarlo con el puntaje correspondiente y por lo tanto descalificarlo. En atención a estos argumentos expuestos, señores del tribunal, nosotros consideramos o que se declare en su debida oportunidad infundado el recurso de apelación presentado por Consorcio San Juan. Eso sería todo de mi parte. Muy bien, gracias. Señor Sánchez, ¿algo que agregar? Sí, señor presidente, yo creo que hay un error de concepción por parte de la entidad. En principio, el personal clave forma parte de los requisitos de calificación de la capacidad técnica y profesional. Como ustedes saben, la capacidad técnica y profesional para consultorías de obra se acredita a la suscripción del contrato. Por lo tanto, mal dice la entidad que lo hemos acreditado como parte del plantel clave. Lo que hemos hecho, señor presidente del tribunal, es cumplir con los factores de evaluación de la metodología propuesta. El factor de evaluación de metodología propuesta, ¿qué requiere? Requiere que se deberá realizar un organigrama que muestre al personal, no señal, al personal. ¿Y qué personal? ¿No? Que participará en la consultoría de la obra. ¿Y quién es este personal que se debe mostrar en el organigrama que participará en la consultoría de obra? Es justamente el personal que tiene participación en función al índice de participación. Eso es lo que manda el factor de evaluación de metodología propuesta. Y eso es lo que ha cumplido fielmente mi representada, ¿no? Entonces, al desarrollar el organigrama de participación, que tienen que tomar en cuenta que las propias bases integradas, que éste se debe realizar en base a su coeficiente de participación. Esto quiere decir, señor presidente, que para la metodología propuesta se debe tomar en cuenta todo el personal, como he dicho, que participará en el servicio de supervisión. Y de acuerdo al desagregado de gastos generales, que ha consignado y se ha considerado la participación del asistente, del ingeniero asistente de supervisión con un índice de participación de 1, es decir, del 100%. Es por eso, como mandan las bases integradas, se debe incluir a todo el personal, es todo el personal, ¿no? No hace limitación o exclusión alguna, que se ha considerado la participación de este ingeniero asistente, ¿no? Para evidenciar y demostrar que el cumplimiento del servicio de supervisión que ofertó mi representada será eficiente. Eso es todo, señor presidente. Señor Velázquez, señora Saavedra, ¿algo que agregar? De mi parte no, doctor, no sé si la señora Saavedra en todo caso.
Buenos días. El abogado de la universidad ha sido muy específico y bien claro respecto a la posición del comité. No tengo nada que agregar. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Los señores vocales desean realizar alguna consulta? Licenciada Rojas. Sí, buenos días con todos. Sí, deseo hacer una pregunta al representante o a los representantes de la entidad, señor presidente. Adelante, licenciada. Gracias. A ver, se ha hablado en esta presentación exclusivamente del ingeniero asistente. Mi pregunta es, en el organigrama, que forma parte, entiendo, de la metodología, ¿se incluye además del ingeniero asistente al ingeniero supervisor, o sea, al personal clave propiamente dicho? Sí, doctora, así es. O sea, no está reemplazando, sino es un adicional, ¿sí? Sí, es un adicional, lo incluye como adicional, pero bueno, como personal clave, pues, ¿no? No, porque si nos vamos, a ver, sujeto esto a la revisión exhaustiva de la oferta, ¿no? Si nos vamos a la metodología, al organigrama, ¿no? Al organigrama que ha presentado, entiendo, el impugnante. Ya, en el organigrama está el personal clave más el ingeniero asistente. Como parte del personal clave incluye al ingeniero asistente. Eso es lo que precisamente Pero no cuestionamos. excluye al ingeniero supervisor. No, no excluye. ¿Y por qué señalan de que tienen las mismas funciones que el ingeniero supervisor? Es bueno, por una revisión de la descripción de sus actividades, si es un ingeniero asistente de supervisor de obra. Porque he leído rápidamente la parte que se ha expuesto de las bases. Las actividades son similares entre el supervisor y el asistente, ¿no? Guardan Exacto, similitud. sí. Uh-huh. Ya, esas mismas actividades las han consignado en el organigrama, más allá de llamarle clave o no clave. O sea, claro, las ha consignado, o sea, las funciones que le competía al ingeniero supervisor de obra, las ha distribuido para el ingeniero asistente de supervisión de obra. Por eso había dicho en un inicio de que fácilmente el ingeniero supervisor podría cubrir con esa función. Sí, en las bases se ha definido actividades del ingeniero supervisor y del ingeniero asistente, ¿verdad? Del ingeniero supervisor. No sé si en todo caso me podría confirmar la señora Saavedra. Sí, porque he visto que en las bases dice actividades del ingeniero asistente. Hay actividades del ingeniero supervisor y del ingeniero asistente. Claro, entonces en las bases se pide ingeniero supervisor, ingeniero asistente y se detallan actividades. Y he leído rápidamente que son actividades similares porque efectivamente el ingeniero asistente asiste en las actividades al ingeniero supervisor, ¿verdad? Entonces, esos al trasladarse al organigrama y referir, más allá de que cómo se le denomina, personal clave o no, más allá, se ha señalado en esa metodología las actividades del ingeniero supervisor y del ingeniero asistente conforme se solicitó en las bases. No sé si la señora Saavedra puede responderme. Me refiero al organigrama. Sí está conforme se ha requerido, pero también en el organigrama que se ha requerido también está incluido el chofer, la secretaria y otro personal, ¿no? Y sin embargo, la metodología propuesta solamente corresponde al desarrollo del personal clave, ¿no? No de los otros asistentes, digamos, que participan en la obra, ¿no? El organigrama no es un documento que detalla, más allá de calificar quién es o no personal clave, no es el documento que señala qué actividades van a desarrollar todos los intervinientes en la obra. ¿No es eso? Están las funciones de cada uno de los profesionales, de los trabajadores que van a estar en la supervisión, ¿no? No, por eso mi pregunta es, porque ustedes, de lo que entiendo, y por favor, por eso les estoy haciendo la pregunta, porque de repente puedo no haber entendido correctamente lo que ustedes están exponiendo. Pero en las bases veo que se señalan actividades del ingeniero, del ingeniero supervisor y del ingeniero asistente, y ahí hay actividades similares. Sí. Llámese clave o no, estoy señalando nada más actividades. ¿Esas actividades y esos profesionales han sido incluidos en el organigrama con las mismas actividades señaladas en las bases? Esa es mi pregunta. Sí. Sí.
Entonces, ¿el impugnante no habría cumplido? ¿Qué cosa es lo que no cumplió? No entiendo. Lo que no ha cumplido es con la definición de lo que es un personal clave. Las bases son claras respecto a cuál es su personal clave y sobre los cuales se debe realizar la metodología propuesta, ¿no? Y además está indicando cuáles son los requisitos de calificación del personal clave, en los cuales, por definición, lo mencionó el abogado, hay un pronunciamiento del OCE que especifica que el asistente no es un personal clave, es un labor de asistencia. Yo creo que el documento observado es el organigrama, ¿no? ¿Sí? ¿Así es? Quizás el organigrama sean que las forma funciones. parte... No, las funciones. La metodología es respecto a cómo va a desarrollar sus actividades el personal clave, su trabajo que va a realizar el personal clave. Entonces, y en este caso, el impugnante ha presentado personal clave más personal no clave. Así es. Y eso es lo observado. Eso es lo observado. Ya, gracias. Eso es todo, señor presidente. Muy amable por sus respuestas. Doctor Cortés. Muy buenos días con todos. Yo tengo unas dudas, señor presidente, si me permite. Adelante, por favor. adelante, doctor. Muchas gracias. También mi duda va dirigida a los representantes de la entidad. A ver, en la parte de la metodología propuesta como factor de evaluación, ¿hay alguna indicación de que se tenga que incluir el personal clave y no incluir el personal no clave? ¿Hay alguna indicación sobre eso? Porque finalmente entiendo yo, porque ustedes así lo han dicho, y además lo verifico en las bases, que en las bases se desarrollan actividades, ¿no? Se desarrollan actividades de chofer, se desarrollan actividades del asistente, ¿no? Y hay un listado de personal clave. Entonces, en ese sentido, en la parte de la metodología, ¿hay alguna precisión que se deba considerar ciertos profesionales y otros no? ¿Cómo podría entender un proveedor la forma en elaborar, digamos, esa parte de la metodología? ¿A su criterio? ¿Tenía que asumirlo? Eso es lo que quisiera que, por favor, pudiera precisarnos. En las bases integradas se indica los ítems que tiene que desarrollar el supervisor. Recuerde que lo que estamos aquí haciendo es un servicio de consultoría de una supervisión de obra. No es una ejecución, sino es una supervisión de obra. Entonces, y por lo tanto, se ha indicado los lineamientos que debe seguir el consultor, el que va a presentar su oferta, ¿no? Se ha indicado los parámetros que debe seguir, ¿no? Entonces, bajo Sí. esa Y, se le ha indicado y justamente sobre eso versa mi pregunta, ¿no? Porque, digamos, ustedes ponen metodología propuesta, 30 puntos, y dicen, aquel que desarrolla la metodología de forma secuencial, ordenada, coherente y completa. Evaluación, ¿no? Señalan recopilación histórica de información, trabajo de campo, trabajo de gabinete de acuerdo a las especialidades. De ahí viene cuadro 2, dice organigrama del personal y cronograma de asignación de personal y recursos, ¿no? Luego viene el cuadro 3, dice programación GAM. Luego, en cuanto a la forma de asignar puntaje, el primero ya lo dije, el segundo señala, presenta la metodología propuesta con ciertas inconsistencias y gramaticales, 10 puntos, y aquel que no desarrolla, ¿no?, la metodología propuesta que sustente la oferta. Entonces, a partir de lo que he leído, digamos, cómo entender que estaba la regla en los términos que ustedes están precisando. O de repente hay otro extremo de las bases que sí lo dicen, no lo sé. Por eso hago la pregunta.
hay una etapa en el proceso que son las consultas y la absolución de consultas. Y no se realizó no hubo ninguna consulta, ninguna objetación respecto a las bases, ¿no? Y estaba entendible y estaba claro lo que se tenía que presentar, ¿no? En ese contexto hemos tenido cerca de 7 ofertas en las cuales también igual han cometido otro tipo de errores, ¿no? Otro tipo de errores respecto a sus cronogramas, etcétera, que no vienen al caso, pero se ha entendido, ¿no? Se ha entendido y por lo cual se ha presentado. Entonces, si había un tipo de inquietud respecto a que no entendían, había una etapa en la cual el contratista, el postor, pudo haber realizado las consultas, ¿no? Y que no se ha realizado. Ok, y una última pregunta respecto del asistente. En la metodología propuesta, ¿se le ha asignado cargo de personal clave o no hay una Sí, precisión sí. sobre eso? Está ¿Está incluido está incluido como personal clave al asistente. textualmente, se dice eso? Textualmente. Ok, muchas gracias. Y sobre esto último quería trasladarle la pregunta al impugnante, si es cierto lo que acaba de señalar o la representante de la entidad. Por favor, señor Sánchez, si nos podría confirmar ese extremo. No se ajusta a la verdad lo que ha dicho la ingeniera Janet Saavedra, señor vocal. El ingeniero asistente no está consignado como parte del personal clave. Se ha considerado en cumplimiento del factor de evaluación, que señala expresamente que se debe a realizar un organigrama con la participación de todo el personal, disculpe la redundancia, que participará en obra, que participará en el servicio de supervisión en función a su coeficiente de participación. Ok, ¿Ya? ok. Entonces, eso es lo que se ha cumplido. Y por eso es que cuando se desarrolla el organigrama, se detalla obviamente la participación de todo el personal. No hay ninguna indicación que excluya, solamente considérame al personal clave y el otro personal no en el organigrama. Y esto es importante, señor presidente, porque si no, se estaría cometiendo una irregularidad, porque en las bases integradas se establece que se realiza un pago efectivo, considerando los gastos generales variables, por la participación del especialista. Entonces, yo veo una contradicción total en lo que está sosteniendo la entidad, porque en realidad te pagaría por un servicio que no está considerado en la metodología de evaluación ni en el organigrama, ¿no? Y por lo tanto no forma parte de la oferta que sostiene el contratista, ¿no? Ok, señor Sánchez. Esa era mi pregunta. Gracias por las respuestas de ambos. Esas han sido todas mis consultas, señor Sí, presidente. no, para Muchas gracias. precisar que usted puede verificar en el expediente, ahí figura la designación de su personal como parte integrante del personal clave. Entonces, Nosotros vamos a verificar las ofertas y vamos a tomar, obviamente, los argumentos que ambas partes están señalando y las respuestas a las preguntas que nos están dando. Eso, de todas maneras, nosotros igual lo vamos a ver. Nuevamente, muchas gracias por sus respuestas y eso ha sido todo mis inquietudes, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Señor Velázquez, ¿tiene la mano levantada? Sí, por favor, si me permite el uso de la palabra. Brevemente solamente. Sí. Respecto de las solamente- preguntas que ha hecho el doctor Cortés. Sí, y respecto de lo argumentado último por la parte demandante, solamente indicar, nosotros en ningún momento estamos cuestionando, estamos señalando de que Consorcio San Juan haya incluido un personal no requerido por la entidad, sino que es por el tratamiento que este personal le ha dado, es decir, lo ha incluido como personal clave, pese a que no lo es. Es decir, en los requisitos como personal clave o como especialista configura una lista determinada de profesionales. Sin embargo, Consorcio San Juan ha decidido incluir como profesional y especialista. Así está su oferta textualmente a este Muy ingeniero bien, señor asistente Velázquez. de supervisión de Por obra. favor. Sí, solamente eso. Ya, gracias. Gracias, gracias. Les agradecemos a todos por su presencia en esta audiencia y por la información que nos han remitido. No habiendo más consultas de la sala, damos por concluida la audiencia pública. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, señor Buenos días. presidente.